Los acuicultores dependen de la confiabilidad, alto desempeño y eficiencia de energía de los sistemas de aireación para la sobrevivencia y éxito en las operaciones de sus granjas. Hay 5 tipos principales de aireación disponibles para los acuicultores que estamos probando aquí. En la piscina de pruebas de investigación y desarrollo, con capacidad de 100,000 galones de Aeration Industries, podemos observar el funcionamiento de estos aireadores encima y debajo de la superficie del agua a través de ventanas de cristal sumergidas. Debajo de la superficie del agua se observa la escala que llega a una profundidad de 2.4 metros. Un recipiente de plástico ha sido sujetado a 3 metros de los aireadores en la superficie. La destratificación es muy importante para todas las especies acuícolas. Esta crea un ambiente más saludable que incrementa la talla y los índices de sobrevivencia y de esta manera aumenta las ganancias. El primer aireador es el aireador Air O2 Series 2, creado por Aeration Industries International Inc. de Chaska, Minnesota, en los Estados Unidos. El aireador Air O2 tiene múltiples ángulos ajustables para estanques poco profundos a muy profundos. Aquí el aireador es colocado a un ángulo de 45 grados. Por favor, observe la profundidad, la distancia y el área de distribución que es provisto por el aireador Air O2. Su área de influencia alcanza una profundidad de 2.4 metros y una longitud de 3 metros de ancho. El índice de velocidad y turbulencia puede ser medido por la agitación constante del recipiente de plástico en el agua que está colocado a 3 metros del aireador. El aireador Air O2 cumple con los requisitos de un aireador de burbuja fina establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. La importancia del tamaño de la burbuja y el tiempo de contacto son críticos para una eficiente transferencia y disolución de oxígeno. Mientras mayor sea el tiempo de permanencia de la burbuja en el agua, mayor será la oportunidad de convertirse en oxígeno disuelto o OD. La destratificación ocurre cuando un estanque es completamente aireado y perfectamente mezclado desde la superficie hasta el fondo. Esto es muy importante porque en el fondo de los estanques es donde especies como el camarón pasan la mayor parte de su desarrollo. El mezclado minucioso del estanque ayuda en el control del animal y desperdicio de alimento, manteniendo más limpios los estanques y disminuyendo los riesgos de enfermedades y mortalidad. Se pueden colocar estratégicamente múltiples aireadores Air O2 para crear un flujo permanente en todo el estanque que enriquezca aún más de oxígeno el agua. Aquí tenemos una vista bajo el agua del aireador Air O2 en acción. Observe cómo el suave acercamiento de la hélice permite que el agua salga del eje motriz hueco sustentado y sea dispersada por las propelas en el agua. Este vacío perfecto es el resultado de más de $1 millón que Air O2 ha invertido en el desarrollo de sus hélices o propelas. El resultado es una operación suave, sin vibración ni cavitación, asegurando una vida de larga duración y un mínimo mantenimiento. Este segundo aireador que se muestra es una copia asiática del aireador Air O2. Esta clase de aireador utiliza un tipo de propelas marinas que están diseñadas para impulsar el agua en lugar de crear un vacío de burbujas finas rico en oxígeno. Inmediatamente, usted notará que la totalidad de la esfera de influencia de esta área no es ni la mitad del área de influencia del aireador Air O2. Bajo el agua, estas diferencias se acentúan aún más. Aunque estas unidades pueden parecerse, sin embargo, hay una diferencia muy notoria en funcionamiento y fabricación. Esta unidad se esfuerza por lograr la aireación a tan solo 1.2 metros. También la distancia a la cual ésta disuelve la aireación es difícilmente la misma que alcanza el aireador Air O2. Observe el recipiente plástico en el agua. Este se mantiene inactivo y sin movimiento. Ahora vea la cantidad de turbulencia y la fuga de aire con el giro de la hélice.
Esto resulta en una deficiente disolución de oxígeno y cavitación. La cavitación causa una extrema vibración y fatiga, así como el desgaste y fisura sobre sus partes y en el motor, que llevan a fallas mecánicas y a periodos más cortos de vida útil. Después de observar el desempeño de este aireador asiático, es muy claro que no se compara con el desempeño superior del aireador Air O2. La tercera unidad es el aireador de paletas común. Inmediatamente notará el intenso chapoteo y movimiento que ocasiona cambios en la temperatura y salinidad debido a los altos índices de evaporación. Estos dos elementos son parámetros críticos en el mantenimiento apropiado de los estanques. Las mínimas diferencias en estos parámetros pueden provocar bajos índices de crecimiento, estrés y, por lo tanto, reducción en la producción. A diferencia del aireador Air O2, que cuenta solo con una parte motriz, el aireador de paletas tiene múltiples partes movibles y es operado mediante una transmisión. Esto requiere de un minucioso mantenimiento que también conduce a una alta incidencia de fallas. Debajo de la superficie, el desempeño del aireador de paleta es significativamente diferente al aireador Air O2. Solamente a 0.3 metros de la superficie, el estanque empieza a ser aireado y mezclado. En el fondo, donde el camarón se desarrolla, no ocurre destratificación de temperatura o de oxígeno. Nuevamente, el recipiente se mantiene inactivo y sin movimiento, mostrándonos la falta de capacidad de este aireador para realizar un mezclado eficiente. Estas paletas giratorias pueden trabajar ligeramente sumergidas para cubrir una mayor área de influencia. Sin embargo, los problemas surgen precisamente cuando esto se hace, ya que dichas unidades son incapaces de soportar una carga extra para impulsar más agua, lo cual causa fallas prematuras en el motor y transmisión. El siguiente aireador que se muestra es un aireador sumergible, donde la operación de aireación completa, incluyendo el motor, se encuentra debajo de la superficie del agua. Los aireadores que tienen como característica de ensamblaje un motor sumergible tienden a experimentar graves problemas por fugas que pueden suceder una vez que los sellos fríos y expandidos del motor permiten la entrada de agua. La unidad que se ve aquí es solamente un aireador de 1.5 caballos de fuerza, el de mayor tamaño de los sumergibles que esta compañía fabrica. La unidad fue sumergida aproximadamente a 1 metro de profundidad. Usted puede observar claramente que las burbujas que se emiten de este aireador son muy grandes y escapan rápidamente a la superficie. No son burbujas finas como las del Air O2. El poco tiempo de contacto de las burbujas, así como una baja disolución provenientes, produce una transferencia de oxígeno insuficiente, factores primordiales para las especies acuáticas. Aun cuando el ángulo de ajuste de este aireador pueda modificarse, esta opción no aumenta la capacidad del aireador para disolver el oxígeno bajo el agua, ya que el tamaño de la burbuja permanece grande y asciende rápidamente a la superficie. Note que el mezclado procedente de este aireador es completamente limitado y por lo tanto es muy pobre. Nuevamente, observe que el recipiente de plástico localizado a 3 metros del aireador permanece estático y sin movimiento debido a que no se crea ninguna corriente por el aireador sumergible. La disolución que resulta de este aireador es solamente alrededor de 1 metro. En muchos casos, este equipo requiere de llevar a cabo un mezclado extra para alcanzar el nivel deseado de disolución necesario en muchas aplicaciones de la acuicultura. Esto, por supuesto, lo conducen a incrementar los costos y elevar el consumo de energía. Observando con atención la hélice de este aireador, se detecta nuevamente que se produce una intensa cavitación cerca del área de la hélice. Este efecto puede ser fatal en el desempeño del aireador. El aireador Air O2 Series 2, como usted recordará, es de una suave operación y no presenta cavitación. Este aireador también puede ser sumergido para incrementar su área de influencia. No obstante, a mayor se vuelve menos eficiente. Esto se debe al gasto de energía proveniente de la succión de aire que va de la parte de arriba de la superficie del agua hacia el motor.
Esta pérdida de energía llega a ser hasta el 25% de la eficiencia del motor del aireador. Después de ver este aireador sumergible, está claro que su funcionamiento y operación es inferior al aireador Air O2 Series 2. El último aireador es una copia americana del aireador Air O2, el cual utiliza un eje motriz sólido, diseñado de manera opuesta al aireador Air O2, que tiene un eje motriz hueco. Este diseño limita el flujo de aire y causa la cavitación de la hélice. Esto ocasiona menor eficiencia en la transferencia de oxígeno y un corto tiempo de vida útil. Esta unidad también es construida en acero inoxidable, resultando un aireador mucho más pesado y costoso. El aireador Air O2 está construido a base de un material ligero, desarrollado por la corporación DuPont, especialmente para soportar las temperaturas extremas del invierno de Minnesota o un verano ecuatoriano. Bajo el agua puede observar nuevamente que esta unidad se esfuerza por llegar a 1.2 metros de profundidad, mientras produce burbujas que son grandes y no burbujas finas, como lo establece la Agencia de Protección al Ambiente. El recipiente plástico está inactivo, evidenciando el pobre mezclado y circulación. Después de ver el funcionamiento de este aireador, es evidente que no puede igualar el eficiente desempeño del aireador Air O2 original, creado y desarrollado por Aeration Industries International. La próxima vez que se encuentre seleccionando equipo de aireación, recuerde los beneficios de la aireación, el mezclado y la disolución de oxígeno. Con la tendencia de la industria acuícola hacia el cero recambio, la necesidad por equipos de aireación confiables y altamente eficientes se volverá más crítica. Confíe sus inversiones en acuacultura al mejor y el de más avanzada tecnología al servicio de la industria acuícola hoy, la del sistema de aireación Air O2.